¿Sabes cuál es el mayor obstáculo entre tú y la vida que deseas? No es el dinero, no es el tiempo, ni siquiera es tu situación actual. Es lo que crees sobre ti mismo. Porque si no lo crees, nunca lo vas a crear. Durante más de 4 décadas he enseñado a millones de personas alrededor del mundo que el éxito comienza en la mente. No con un plan de negocios, no con una inversión inicial, no con una idea millonaria. Todo comienza con una creencia, una sola. Una poderosa declaración interna que dice, esto es posible para mí. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de las personas no creen en su propio potencial. Y al no creer, se rinden incluso antes de comenzar. Se autosabotean. Viven por debajo de sus posibilidades. Trabajan duro, sí, pero no avanzan. Porque en su interior no sienten que lo merecen. No sienten que son capaces. No sienten que lo van a lograr. Yo lo viví. No nací en la cima. Fui un lavaplatos, un jornalero, un trabajador manual sin estudios, sin contactos, sin dinero. Dormí en mi coche. Me alimenté con restos. Y sin embargo, aquí estoy. No porque alguien me rescató, no porque tuve suerte, sino porque, en el punto más bajo de mi vida, tomé una decisión. Creer. Creí que podía aprender. Creí que podía cambiar. Creí que podía convertirme en alguien mejor. Y esa creencia fue la chispa que lo encendió todo. En este video, quiero revelarte cómo transformar tu vida desde adentro hacia afuera. Quiero mostrarte que tu mente es tu activo más valioso y que lo que crees, lo creas. No es una metáfora. Es ciencia. Es psicología. Es estrategia. Y cuando aprendes a dominarla, nada puede detenerte. Comencemos desde el principio. Yo no fui un buen estudiante. En realidad, ni siquiera terminé la universidad. Me crié con la idea de que uno tenía que trabajar duro para sobrevivir, no para prosperar. Las deudas me ahogaban, mis sueños eran confusos, y no había nadie que me dijera, tú puedes. Fue entonces cuando descubrí algo que me cambió para siempre. Los principios del pensamiento autodirigido. Entendí que todo en la vida es causa y efecto. Que si sembraba un pensamiento todos los días, cosecharía una realidad mañana. Así que empecé a estudiar a los exitosos. Leí biografías, escuché grabaciones, fui a seminarios gratuitos, tomaba notas, aplicaba lo que aprendía. Poco a poco, sin darme cuenta, estaba reprogramando mi mente. Y una mañana lo entendí. No era cuestión de suerte, era cuestión de creencia. Si tú crees que puedes ganar más dinero, actuarás en consecuencia. Si tú crees que mereces una gran relación, te comportarás como tal. Si tú crees que puedes liderar, la gente te seguirá. Y si no lo crees, te sabotearás, te rendirás, te esconderás. Entonces comencé a enseñarlo. Primero a unos pocos amigos, luego a un pequeño grupo, después a miles. Finalmente, a millones. He estado en más de 80 países, hablando sobre este mismo principio. Todo lo que ves a tu alrededor alguna vez fue una idea, y toda idea nació de una creencia. Así que quiero preguntarte algo. ¿Qué estás creyendo tú hoy que está creando tu mañana? Porque en cada decisión que tomas, en cada palabra que dices, en cada acción que haces, hay una creencia detrás. Y si no las examinas, si no las corriges, si no las transformas, estás dejando tu futuro en manos de tu pasado. A lo largo de este video, quiero que tomes notas, que pauses, reflexiones y vuelvas a escuchar, porque no vengo a entretenerte, vengo a cambiar tu manera de pensar, vengo a ayudarte a crear la vida que siempre has deseado. Y todo empieza aquí, con una nueva creencia. Sí, tú puedes. Recuerdo una época en la que cada mañana era una batalla. Me levantaba con el corazón acelerado, preocupado por las cuentas que no podía pagar, por el futuro que no podía imaginar. Sentía que todo estaba fuera de mi control, y en parte lo estaba. Pero no por las circunstancias externas. Lo que me tenía atrapado era lo que pensaba sobre mí mismo. Te sorprendería saber cuántas personas fracasan
no porque no sean capaces, sino porque no se sienten dignas del éxito. Viven atrapadas en una prisión invisible, su autoconcepto. Tu autoconcepto es la suma de todas las creencias que tienes sobre ti. Lo que crees que eres, lo que crees que mereces, lo que crees que puedes lograr. Y aquí viene lo más importante. Tu comportamiento jamás será superior a tu autoconcepto. Nunca. Puedes asistir a todos los cursos del mundo, contratar al mejor mentor, leer 100 libros de superación, pero si en tu mente sigues viéndote como alguien limitado, roto o insuficiente, volverás a caer. Es como un termostato. Puedes encender todos los fuegos del mundo, pero si el termostato interno está puesto en fracaso, tu mente se encargará de volver a enfriar todo. Y eso fue lo que me pasó a mí, una y otra vez, hasta que me senté y dije, esto no es lo que quiero para mi vida, tiene que haber otra forma. Ahí fue cuando comencé a trabajar en mi mente todos los días. No de vez en cuando, no cuando me sentía motivado, todos los días. Me repetía frases poderosas como, soy responsable de mi vida. Estoy en camino hacia el éxito. Cada día aprendo y mejoro. Al principio, me sentía un impostor, pero poco a poco, algo dentro de mí comenzó a alinearse. Comencé a actuar diferente, a hablar diferente, a caminar diferente. Porque aquí hay un secreto que pocos entienden. No tienes que esperar a sentirte seguro para actuar como alguien exitoso. Debes actuar como alguien exitoso para comenzar a sentirte seguro. El cambio viene desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera al mismo tiempo. Se retroalimentan. Cuando adoptas el lenguaje, los hábitos y la actitud de una persona exitosa, tu mente empieza a decir, así somos ahora. Y tu autoconcepto se actualiza. ¿Sabes qué más aprendí? Que cada hábito tiene una raíz psicológica. Si procrastinas, no es porque seas flojo, es porque no crees que lo que haces tenga impacto. Si gastas todo tu dinero, no es porque no sepas ahorrar, es porque no te sientes digno de abundancia. Si atraes relaciones tóxicas, no es porque tengas mala suerte, es porque no has sanado tu identidad. Por eso digo que el éxito no se trata de habilidades técnicas primero, sino de reprogramación mental. Tu vida exterior es un reflejo exacto de tu mundo interior. Y cuando tú cambias por dentro, lo de afuera no tiene más remedio que seguirte. Ahora bien, esto no ocurre de la noche a la mañana. La gente quiere soluciones rápidas, quieren magia, pero yo siempre he dicho, la magia no está en el truco, está en la práctica. La verdadera transformación ocurre cuando haces pequeñas cosas todos los días, durante mucho tiempo, con convicción. Uno de los ejercicios que me salvó fue escribir. Cada mañana tomaba un cuaderno y escribía afirmaciones. Soy una persona enfocada. Soy un líder. Estoy atrayendo oportunidades. Las escribía una y otra vez. No porque fueran verdad en ese momento, sino porque al repetirlas, se volvían verdad en mi mente. Y luego en mi realidad. La repetición es la madre de la maestría. Así como aprendes a conducir repitiendo movimientos. Así como aprendes a hablar repitiendo palabras. Así también aprendes a tener éxito repitiendo pensamientos. Quiero que hagas esto a diario. Identifica una creencia limitante. Escríbela. Cámbiala por una nueva afirmación positiva. Repítela durante 30 días. Te prometo que, si lo haces con intención, tu mente comenzará a alinearse con una nueva versión de ti. Y cuando eso ocurra, lo imposible empezará a parecerte natural. Una de las áreas donde más se nota el impacto de tus creencias es el dinero. La mayoría de las personas creen que el dinero es difícil de conseguir, que solo llega a unos pocos afortunados, que la riqueza es cuestión de contactos, herencia o privilegios. Pero quiero decirte algo que cambiará tu forma de pensar para siempre. El dinero no tiene voluntad. Tú lo atraes o lo alejas, dependiendo de tu mentalidad. Cuando era joven, vivía con una mentalidad de escasez. Me repetía a mí mismo frases como, no hay suficiente, no puedo permitírmelo. El dinero se va más rápido de lo que llega. Y adivina qué pasaba.
eso mismo se convertía en mi realidad. Porque el cerebro humano está diseñado para confirmar lo que cree. Lo que tú piensas, lo refuerzas. Lo que refuerzas, lo repites. Y lo que repites, se convierte en tu vida. El cambio empezó cuando aprendí que la riqueza es una consecuencia, no una causa. Es el resultado directo de resolver problemas, aportar valor y mantener una mentalidad fértil. No se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar con más claridad. ¿Sabes qué hacen las personas exitosas? Se preguntan constantemente, ¿cómo puedo agregar más valor? ¿Cómo puedo resolver este problema mejor que nadie? ¿Cómo puedo escalar esto de forma inteligente? Y aquí viene la parte más poderosa. Todo eso parte de una creencia central. Yo soy capaz de hacerlo. No, tal vez. No, cuando tenga suerte. No, si me ayudan. No. Yo puedo. Esa fue mi afirmación diaria por años. La repetí en silencio cuando estaba solo. La gritaba mentalmente cuando tenía miedo. La escribía hasta que me dolía la mano. Y lo más importante, la actuaba. Actuaba como si ya fuera exitoso, aunque aún no lo fuera. El resultado fue inevitable. Mi entorno comenzó a alinearse con mi interior. Oportunidades empezaron a surgir. Personas nuevas llegaron. Pero nada de eso habría ocurrido si no hubiera hecho primero el trabajo invisible. Cambiar lo que creía sobre mí mismo. Y esto no aplica solo al dinero. También aplica a las relaciones, a la salud, al liderazgo, a la carrera profesional. Por ejemplo, si tú crees que las relaciones siempre terminan mal, atraerás a personas que refuercen esa creencia. Si crees que los negocios son peligrosos, nunca tomarás acción. Si crees que no puedes confiar en nadie, vivirás aislado. Y lo más trágico es que luego dirás, ¿ves? Tenía razón. Pero no es que tu creencia era verdad, es que tú hiciste que se volviera verdad. Porque así funciona la mente humana. No busca lo que es cierto, busca lo que confirma lo que ya cree. Por eso siempre digo, cambia tus creencias y cambiarás tu destino. Pero no basta con afirmaciones vacías, no basta con pensar positivo. Tienes que construir una identidad sólida, una identidad alineada con tu visión. Yo construí la mía paso a paso, día tras día. Y no fue magia, fue ciencia. Fue entender cómo reentrenar mi cerebro, cómo gestionar mis emociones, cómo transformar hábitos destructivos en rutinas productivas. Déjame darte un ejemplo práctico. Una de las cosas que más transformó mi vida fue el hábito de la planificación diaria. Cada noche antes de dormir, escribía una lista de las 6 cosas más importantes que debía hacer al día siguiente. Las ordenaba por prioridad y me comprometía a comenzar con la número 1. Ese pequeño acto, repetido durante meses, convirtió mi mente en una máquina enfocada. Ya no me levantaba perdido, ya no improvisaba, tenía un plan. Y lo seguía. Y aquí viene una verdad poderosa. Cuando planificas tu día, le estás diciendo a tu mente, ¿quién manda? Ya no eres víctima de las circunstancias. Eres el arquitecto de tu vida. Si tú haces esto durante 30 días, te garantizo que tu autoconfianza se disparará. Porque cada tarea completada te envía un mensaje, yo cumplo lo que me propongo. Y ese mensaje, repetido, se convierte en creencia. Y esa creencia, sostenida, se convierte en carácter. Y ese carácter crea tu destino. Otra de las herramientas más poderosas que descubrí en mi camino fue el poder del lenguaje interno. ¿Te has detenido a escuchar cómo te hablas a ti mismo durante el día? La mayoría de las personas viven con una voz interna que los sabotea. No soy suficiente. No puedo hacerlo. Siempre fallo. Y lo dicen tan seguido que llega un punto en que lo creen. Y cuando lo creen, lo crean. Pero quiero que te detengas y lo pienses conmigo. ¿Quién puso esa voz ahí? ¿Fuiste tú? ¿O fue alguien más en tu infancia? ¿Un profesor? ¿Un padre severo? ¿Un fracaso que te marcó? La mayoría de las veces, esa voz no es nuestra. Es un eco del pasado. Y si no la identificas, si no la corriges,
Esa voz se convierte en el guión oculto de tu vida, un guión que te limita, que te encierra, que te mantiene pequeño. Yo tuve que reescribir mi propio guión. Empecé a observar mis pensamientos como un vigilante. Cada vez que me decía, no puedo, lo detenía. Y lo reemplazaba por, estoy aprendiendo a hacerlo. Cada vez que pensaba, esto no es para mí, lo sustituía por, ¿qué necesito aprender para lograrlo? Cada vez que decía, soy malo en esto, me corregía con, aún no soy bueno, pero puedo mejorar. Y esto cambió mi vida. Porque entendí que tu diálogo interno es tu realidad emocional. Tú puedes tener todo el talento del mundo, pero si no sabes cómo hablarte con respeto, jamás tendrás paz. Y sin paz mental, no hay enfoque. Y sin enfoque, no hay resultados. El enfoque es otra de esas habilidades que lo cambia todo. Vivimos en un mundo que está hambriento por tu atención. Cada segundo alguien está tratando de robarte minutos, horas, días, y si no aprendes a proteger tu enfoque, acabarás construyendo los sueños de otros, no los tuyos. Te voy a dar un principio que me ha acompañado toda mi vida. Lo que se enfoca, se expande. Si enfocas tu mente en problemas, verás más problemas. Si la enfocas en soluciones, verás posibilidades. Si enfocas tu energía en lo que falta, vivirás en carencia. Pero si te enfocas en lo que tienes, te sentirás abundante. Yo comencé a practicar esto con pequeños ejercicios. Cada mañana, escribía 3 cosas por las que estaba agradecido. Cada noche, recordaba 3 cosas que hice bien durante el día. Durante el día, cada vez que algo salía mal, me preguntaba, ¿qué puedo aprender de esto? Este tipo de enfoque entrena tu mente para ver oportunidades donde antes veías obstáculos. Y eso me lleva a otro punto crucial: el control emocional. ¿Sabías que la mayoría de las decisiones que arruinan nuestras vidas se toman en momentos de emoción descontrolada? Un ataque de ira, una compra impulsiva, una discusión innecesaria. No son los hechos los que nos dañan, sino nuestra reacción ante ellos. Por eso siempre enseño: tu éxito está directamente relacionado con tu capacidad de mantener la calma. Cuando estás calmado, piensas mejor. Cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor, vives mejor. Una de mis prácticas favoritas para esto es la respiración consciente. Parece simple, pero es poderosa. Cada vez que sentía ansiedad, miedo o enojo, me detenía. Respiraba profundamente 3 veces y me decía, estoy en control. Yo decido cómo responder. ¿Sabes qué ocurre cuando haces esto de forma consistente? Tu mente deja de verte como una víctima. Comienza a verte como un líder. Y eso lo cambia todo. Hoy quiero que hagas esto conmigo. Detén el ruido por unos segundos. Respira profundo. Repite en voz baja. Estoy en control. Yo soy capaz. Estoy creando mi realidad. No importa lo que haya pasado antes. No importa cuánto hayas fallado. No importa cuántas veces te hayas saboteado. Lo único que importa es lo que estás decidiendo creer ahora. Porque si no lo crees, no lo crearás. Pero si lo crees, nada podrá detenerte. Uno de los recursos más valiosos que tienes, y que jamás podrás recuperar una vez se va, es el tiempo. Cuando era joven, desperdicié mucho. Me distraía fácilmente. Me decía que era joven y que ya habría tiempo más adelante. Pero ese más adelante nunca llega si no lo construyes con intención. Aprendí por las malas que el tiempo no se administra, se invierte. Cada minuto que usas en algo es un voto que le das a tu futuro. ¿Estás usando tus votos para construir la vida que sueñas? ¿O para seguir escapando de ella? Una de las preguntas más poderosas que he integrado en mi vida es esta: ¿lo que estoy haciendo ahora me acerca o me aleja de mi visión? Parece simple, pero si la haces cada hora, cada día, comienza a reconfigurar tus decisiones. Por ejemplo, ¿ver ese programa de televisión 1 hora me acerca a mi visión? ¿Revisar las redes sociales por impulso me acerca a mi visión? ¿Evitar esa conversación difícil me acerca a mi visión? La mayoría de las personas pierden su vida en distracciones,
Y no porque sean malas personas, sino porque nunca han definido su propósito. Si no tienes una visión clara, cualquier cosa puede parecer urgente. Pero cuando sabes lo que quieres, comienzas a filtrar. Dices no más seguido. Organizas tu día, eliminas el ruido y te enfocas. Fue cuando comencé a vivir con visión que todo cambió para mí. Dejé de ser esclavo del calendario de otros. Dejé de reaccionar y comencé a planificar. Te voy a compartir mi rutina más valiosa. La hora dorada. Es la primera hora del día. Esa hora donde aún no hay ruido, donde el mundo no te ha atrapado, donde tu mente es maleable. Durante esa hora hago 3 cosas. Leo algo que eleve mi mente. Escribo mis metas en positivo, como si ya fueran reales. Visualizo mi día con intención y calma. Esa hora define la calidad de las siguientes 23, porque la forma en que comienzas tu día dicta la energía con la que lo vives. Y si tú repites esto durante 90 días, notarás algo mágico. Te sentirás más en control, tendrás más claridad y atraerás más resultados. Pero esto no es solo una cuestión de hábitos, es una cuestión de identidad. Las personas exitosas no hacen cosas diferentes por casualidad. Hacen cosas diferentes porque se ven a sí mismas de forma diferente. Si tú te ves como alguien disciplinado, actuarás como tal. Si te ves como alguien exitoso, atraerás situaciones de éxito. Si te ves como alguien valioso, no aceptarás menos de lo que mereces. Por eso siempre le digo a mis estudiantes, antes de cambiar tus resultados, cambia tu imagen mental. Yo lo hice. Me visualicé dando conferencias cuando aún no podía pagar el transporte para asistir a una. Me vi escribiendo libros cuando aún no tenía computadora. Me vi caminando con seguridad cuando aún temblaban mis manos. Y paso a paso, día tras día, esa imagen mental se convirtió en mi realidad física. ¿Magia? No. Creencia sostenida, visión clara y acción constante. Y aquí viene una lección final en este bloque. Nada grande se construye solo con motivación, se construye con decisión. Habrá días donde no te sientas inspirado. Habrá días donde todo te salga mal. Habrá días donde la duda te abrace por la espalda y te susurre. ¿Para qué seguir? Y es ahí donde debes responder con acción. No con quejas, no con excusas, no con justificaciones, con acción. Una pequeña acción. Un paso más. Un avance. Porque cada acción, por pequeña que parezca, reafirma tu nueva identidad. Y si sostienes esa identidad con firmeza, con convicción, con coraje, tu vida entera se transformará. No importa cuán lejos parezca el destino. No importa lo que otros digan. No importa cuántas veces hayas fallado. Si tú lo crees, lo vas a crear. Cuando entendí que mi vida era el reflejo de mis decisiones, algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. Durante años culpé al sistema, a mis padres, al gobierno, a la falta de oportunidades. Me decía, si hubiera nacido en otra familia, si hubiera tenido más suerte, si las cosas fueran diferentes. Pero un día, sentado en un cuarto prestado, sin un peso en el bolsillo, con más frustración que esperanzas, decidí hacerme una sola pregunta que cambió el rumbo de todo. ¿Y si soy yo el único responsable de esto? Fue incómodo. Fue doloroso. Fue brutal. Pero también fue liberador. Porque si yo lo había creado, eso significaba que también podía recrearlo. Ahí comenzó mi viaje hacia la responsabilidad radical. Y quiero que entiendas esto con claridad. No eres culpable de todo lo que te pasa. Pero sí eres responsable de cómo respondes a ello. Esa es la clave. Si te quedas atrapado en la culpa, te paralizas. Pero si te colocas en el rol de creador, te empoderas. Fue en ese momento que dejé de esperar que el mundo cambiara y empecé a cambiar yo. Dejé de quejarme y comencé a diseñar. Dejé de buscar culpables y comencé a asumir mi poder. Y una de las primeras cosas que hice fue observar mi entorno. ¿Con quién hablaba todos los días? ¿Qué tipo de conversaciones tenía? ¿De qué me estaba alimentando mentalmente? Porque lo creas o no, tu entorno moldea tus pensamientos más de lo que imaginas.
Y si te rodeas de personas negativas, mediocres, que viven quejándose, tarde o temprano hablarás, pensarás y vivirás igual. Así que tomé decisiones duras. Me alejé de amistades que no me sumaban. Cambié la televisión por libros. Apagué el ruido y comencé a escuchar mi propia voz. Y no fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí solo, en los que dudé, en los que pensé en rendirme. Pero algo dentro de mí seguía susurrando: sigue. Estás en el camino correcto. Fue entonces cuando descubrí otra verdad poderosa. Tú no puedes elevar tu vida sin elevar tus estándares. No puedes seguir viviendo con los mismos hábitos, las mismas excusas, los mismos límites, y esperar un resultado diferente. Así que me hice otra pregunta que transformó mi enfoque. ¿Qué haría alguien exitoso en esta situación? Y comencé a actuar como tal. Si estaba cansado, pensaba, ¿qué haría una persona disciplinada? Si me rechazaban, decía, ¿qué haría un líder seguro de sí mismo? Si tenía miedo, preguntaba, ¿qué haría alguien que confía en su visión? Y esa pregunta se convirtió en mi brújula. No se trataba de fingir. Se trataba de alinearme con la versión más elevada de mí mismo. Y cuando haces eso una y otra vez, empiezas a encarnar una nueva identidad. Ya no actúas como víctima. No necesitas que te validen. No estás esperando permiso. Estás construyendo desde adentro. Y ese tipo de construcción es indestructible. Porque ya no depende de lo externo. Ya no te derrumba una crítica, un fracaso o un mal día. Porque tú sabes quién eres. Y más importante aún, sabes quién estás decidido a convertirte. Hoy quiero invitarte a hacer ese mismo ejercicio. Pregúntate con honestidad, ¿a quién escuchas todos los días? ¿Qué estás permitiendo que entre en tu mente? ¿Qué toleras que sabes que ya no te sirve? ¿A qué cosas estás diciendo sí cuando deberías estar diciendo no? Y luego, haz un compromiso contigo mismo. Elevar tus estándares. Porque la vida que sueñas no se construye con lo que aceptas, sino con lo que decides exigir de ti, cada día. Mucha gente me pregunta, Brian, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? Y yo siempre les contesto, no hubo solo uno, hubo muchos, pero lo importante no fue el momento en sí, sino lo que hice con él. Te voy a contar algo que nunca olvido. Una vez, después de meses de esfuerzo en un nuevo proyecto, invertí todo lo que tenía. Dinero, energía, tiempo, lo aposté todo. Estaba seguro de que funcionaría. Pero fracasó. Y no solo fracasó, fue un desastre total. Me sentí derrotado, humillado, vacío. Recuerdo haberme sentado solo, en la oscuridad, pensando, ¿y ahora qué? ¿Todo esto para nada? Estuve a punto de rendirme. Pero algo dentro de mí despertó. Y esa voz interna, la misma que había estado entrenando durante meses, me dijo, esto no es el final, es el principio de una nueva versión de ti. Ahí entendí algo fundamental. El fracaso no es el enemigo. El fracaso es el maestro. La mayoría de las personas evitan el fracaso como si fuera una plaga. Pero las personas exitosas lo buscan, lo estudian, lo analizan, porque saben que detrás de cada error hay un diamante escondido. Una lección, una mejora, una oportunidad. Yo aprendí más de mis fracasos que de mis éxitos, porque el éxito te da confianza. Pero el fracaso te da carácter. Te obliga a mirar dentro de ti, a reevaluar, a reconstruir desde las raíces. Y aquí va otra lección poderosa que aprendí con los años. El dolor no es tu enemigo, es tu combustible. La decepción, la frustración, la pérdida, pueden destruirte o pueden construirte. Y la diferencia no está en lo que pasó, está en cómo eliges interpretarlo. ¿Sabes lo que hacen los líderes? Transforman el dolor en visión, toman sus heridas y las convierten en sabiduría. Usan su historia no para dar lástima, sino para dar dirección. Y eso fue lo que hice. Tomé cada lágrima, cada tropiezo, cada noche de insomnio, y los puse en mi mochila de aprendizajes. No como carga,
sino como herramientas, porque cada uno de esos momentos me estaba preparando para lo que venía. Hoy quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho. Tú puedes usar tu historia para sanar, para crecer y para liderar. No tienes que esconder lo que viviste. No tienes que avergonzarte de lo que pasaste. No tienes que temer hablar de tus errores. Porque mientras tú lo ves como tu punto más bajo, Dios, la vida, el universo, lo está usando como el cimiento más firme para tu nueva etapa. Pero para que eso ocurra, necesitas decidir qué significan esas heridas para ti. ¿Son un recordatorio de tu fracaso? ¿O son la evidencia de tu resiliencia? Para mí, cada caída fue una revelación, cada fracaso una oportunidad para elevarme, cada no una redirección hacia un sí más grande. Y eso me lleva a una de las estrategias más poderosas que enseño, la mentalidad de aprendiz. No importa cuánto dinero ganes, cuántos libros escribas, cuántos logros consigas. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer. Yo leo todos los días. Escucho, pregunto. Me rodeo de personas que me desafían, porque sé que la humildad para seguir aprendiendo es la base de la verdadera grandeza. Y esa grandeza no se trata de aplausos, no se trata de títulos, se trata de integridad, de coherencia, de tener la capacidad de mirar atrás, ver tu camino y sonreír con orgullo, sabiendo que nunca te rendiste. Si alguna vez me preguntaras cuál es la herramienta mental más poderosa que he utilizado en mi vida, te respondería sin titubear: la visualización. Durante años, cada vez que cerraba los ojos, veía una imagen diferente a la que me rodeaba. No veía pobreza, no veía escasez, no veía fracaso, veía éxito, veía progreso, veía grandeza. Y no era una simple fantasía, era una práctica diaria. Me visualizaba hablando en grandes auditorios cuando aún nadie me conocía. Me visualizaba firmando libros cuando ni siquiera sabía cómo escribir uno. Me visualizaba caminando con seguridad cuando todavía temblaba por dentro. Esa práctica no era escapismo, era estrategia. Tu mente no distingue entre lo que imaginas intensamente y lo que vives realmente. Cuando visualizas con emoción, con detalle, con frecuencia, estás creando rutas neuronales. Estás entrenando a tu cerebro para moverse hacia esa imagen. Y con el tiempo, esa imagen se convierte en atracción, en impulso, en dirección. Por eso siempre digo, no puedes construir una vida que no has visto primero en tu mente. Si tu visión es borrosa, tus acciones serán débiles. Pero si tu visión es clara, tus pasos serán firmes. ¿Y cómo se visualiza de forma efectiva? Te voy a dar mi método exacto. Encuentra un lugar tranquilo. Siéntate. Cierra los ojos. Respira. Imagina tu meta ya lograda. No el proceso. No el esfuerzo. El resultado final. El momento exacto donde ya lo lograste. Siente la emoción. ¿Qué sentirías si realmente estuviera ocurriendo? ¿Gratitud? ¿Paz? ¿Orgullo? Aumenta el detalle. ¿Dónde estás? ¿Qué ropa llevas? ¿Quién te acompaña? ¿Qué dices? ¿Qué ves? Repite esta visualización a diario, especialmente al despertar y antes de dormir, cuando tu mente está más receptiva. Esto es lo que yo hice. Y no fue por un día, fue por años. Y en ese proceso, mi realidad fue moldeándose, pieza por pieza, a esa imagen interna. Pero quiero dejar algo claro. Visualizar no es suficiente. Hay muchas personas que sueñan, imaginan, se inspiran, pero no actúan. Y yo aprendí que la visualización sin acción se convierte en frustración, pero la visualización con acción se convierte en creación. Por eso, siempre complementé mis momentos de enfoque mental con planes escritos. Sí, los escribía, a mano, con papel y lápiz. Porque cuando escribes tus metas, estás diciendo al universo: esto es real para mí. Estás bajando una idea abstracta a un plano tangible. Estás haciendo un contrato contigo mismo. Y si a esa meta le pones fecha, la conviertes en un compromiso. Y si divides ese compromiso en pasos diarios, lo conviertes en una estrategia. Y si ejecutas esa estrategia con disciplina,
lo conviertes en tu nueva realidad. Así lo hice yo. Cada libro que escribí, cada seminario que dicté, cada empresa que inicié, comenzó como una imagen en mi mente, y esa imagen fue reforzada con palabras, y esas palabras se convirtieron en planes, y esos planes, ejecutados con pasión, crearon resultados. No fue suerte, no fue coincidencia, fue intención, fue visión, fue acción. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Tómate unos minutos al día para cerrar los ojos y visualizar la vida que mereces. No lo que el mundo dice que puedes tener, no lo que tus circunstancias permiten, sino lo que tu alma anhela profundamente. Y luego, abre los ojos y haz algo que te acerque a eso. Un paso, una llamada, una decisión, porque cada acción, por pequeña que sea, le dice al mundo: esto no es un sueño, esto es una realidad en proceso. Y créeme, si lo visualizas, si lo crees, si lo trabajas con convicción, lo vas a crear. Hay una verdad que a muchos les cuesta aceptar, pero que marca toda la diferencia en el camino del éxito. Tu talento te lleva lejos, pero solo tu carácter te mantiene allí. Durante muchos años conocí personas brillantes, con habilidades asombrosas, que lograban grandes cosas en poco tiempo, pero al poco tiempo se desplomaban. ¿Por qué? Porque su disciplina no estaba a la altura de su deseo, porque su ética no estaba a la altura de su talento, porque su carácter no estaba a la altura de su visión. Y esto me enseñó algo que nunca olvidé: el éxito sostenible se construye desde adentro hacia afuera. No importa cuán rápido avances si no puedes sostener lo que lograste. Y para sostenerlo, necesitas algo más que motivación. Necesitas disciplina. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Es mantener tus promesas, incluso cuando nadie te está mirando. Es repetir lo aburrido, lo simple, lo constante, porque sabes que en eso está la diferencia. La gente busca atajos, pero yo te digo, los verdaderos gigantes no se construyen en momentos de euforia, sino en la repetición silenciosa. Te voy a contar algo personal. Durante muchos años, escribía mis metas todos los días, incluso cuando parecía que nada estaba funcionando. Me levantaba temprano incluso cuando no tenía ganas. Leía 1 hora diaria incluso cuando estaba agotado. No porque fuera más fuerte que otros, sino porque había decidido que mi futuro no iba a depender de cómo me sentía, sino de lo que me comprometía a ser. Esa es la diferencia entre las personas comunes y las extraordinarias. Las extraordinarias hacen lo que los demás solo prometen. Y eso me lleva a otra palabra clave: congruencia. No puedes tener paz si tu mente dice una cosa, tu boca otra y tus acciones otra distinta. La verdadera confianza viene cuando tú sabes que tus palabras y tus hechos están alineados. ¿Quieres mejorar tu autoestima? No necesitas que otros te aplaudan. Solo necesitas comenzar a cumplir lo que te prometes a ti mismo. Cada vez que te dices, voy a levantarme temprano, y lo haces, tu confianza crece. Cada vez que dices, voy a terminar este proyecto, y lo terminas, tu respeto propio se fortalece. Cada vez que dices, no más excusas, y realmente actúas, tu poder interno se expande. Por eso siempre le digo a las personas que entreno: haz de la disciplina tu religión personal. No porque sea fácil, sino porque es lo que te libera. ¿Quieres sentirte poderoso? ¿Quieres mirar al mundo con firmeza, con certeza, con claridad? Entonces empieza por dominarte a ti mismo. Porque el que no gobierna su mente, su tiempo y su carácter, siempre será gobernado por otros. El mundo allá afuera es impredecible. Habrá caos, habrá cambios, habrá desafíos. Pero si tú te conviertes en una persona firme, disciplinada, centrada, nada podrá sacarte del camino. Y recuerda esto: no se trata de perfección, se trata de progresar, se trata de caer y levantarte, de dudar y aún así avanzar, de tropezar y volver a intentarlo. Así se construyen los ganadores, no con aplausos, no con diplomas, no con suerte, con decisiones diarias, pequeñas, repetidas. Tú no necesitas ser extraordinario para comenzar.
pero sí necesitas comenzar para volverte extraordinario. Y si decides hacerlo, si decides creerlo, si decides vivirlo, no hay absolutamente nada que no puedas crear. Con el tiempo descubrí una verdad que me marcó para siempre. No solo estás creando una vida, estás dejando un legado. Tus palabras, tus actos, tus decisiones no terminan contigo. Impactan, se expanden, se heredan. Lo que tú construyes hoy se convierte en ejemplo o advertencia para los que vienen detrás. Por eso siempre le digo a mis alumnos, tu éxito no se mide solo en lo que logras, sino en cómo vives. Puedes tener una cuenta bancaria llena y una vida vacía. Puedes tener fama y no tener respeto. Puedes lograr metas externas mientras por dentro te sientes destruido. La verdadera grandeza comienza cuando vives con intención. ¿Qué significa esto? Significa que no actúas por impulso, sino por propósito. Que cada paso tiene dirección. Que no estás corriendo por huir del pasado, sino caminando con visión hacia el futuro. Yo comencé a vivir con intención cuando me hice 3 preguntas. ¿Qué quiero crear? ¿A quién quiero servir? ¿Cómo quiero ser recordado? Y las respuestas me mostraron que el verdadero éxito va más allá del reconocimiento. Tiene que ver con impactar vidas, con elevar a otros, con dejar el mundo mejor de lo que lo encontraste. Porque sí, está bien ganar dinero, está bien prosperar, está bien lograr metas ambiciosas, pero si todo eso no está alineado con un propósito más alto, te sabrá vacío. Cuando entendí esto, todo cambió. Comencé a ver cada interacción como una oportunidad para sembrar algo positivo. Comencé a ver mi negocio no solo como una fuente de ingresos, sino como una plataforma para transformar personas. Y comencé a ver cada día como una página en el libro de mi legado. Y para vivir así, descubrí que necesitaba algo que pocos cultivan hoy en día: energía personal. La energía es tu activo más valioso. Y no hablo solo de energía física. Hablo de la energía emocional, espiritual y mental con la que enfrentas la vida. Cuando estás cargado de emociones negativas, de estrés, de culpa, de enojo, estás drenado. Aunque tengas el mejor plan, no avanzas. Por eso comencé a cuidar mi energía como un tesoro. Me alejé de personas tóxicas. Establecí límites claros. Aprendí a decir no sin culpa. Cultivé gratitud cada día. Me alimenté bien, dormí bien, pensé bien. Porque entendí esto. No puedes crear una vida extraordinaria con una energía mediocre. Y nadie va a proteger tu energía por ti. Eso es tu responsabilidad. Otra pieza clave que descubrí fue la integridad, no como una regla moral, sino como una estrategia de poder personal. La integridad es vivir alineado con tus valores. Es hacer lo correcto incluso cuando nadie te ve. Es hablar con verdad, actuar con coherencia, prometer menos y cumplir más. Cada vez que rompes tu palabra, tu autoestima se debilita. Cada vez que justificas una falta, pierdes respeto por ti mismo. Pero cada vez que eliges la verdad, te fortaleces por dentro. Y aquí te va una verdad contundente. La energía más poderosa que puedes tener es la que viene de saber que estás viviendo limpio, claro, en paz contigo mismo. Porque cuando sabes que tu corazón está en orden, tu mente está enfocada y tus actos son íntegros. Caminas con fuerza, hablas con claridad, tomas decisiones sin miedo y desde ese lugar puedes servir. Y cuando sirves, todo se multiplica. Tu influencia, tu impacto, tu abundancia, porque el universo recompensa a los que dan sin esperar, a los que elevan sin mirar a quién, a los que no buscan aplausos, sino transformación. Por eso, si quieres crear una vida plena, verdadera, significativa, próspera, empieza por vivir con intención, con energía, con integridad y con servicio. Y si haces eso todos los días, no solo crearás una vida para ti, crearás una huella imborrable en los demás. Llega un momento en la vida en el que tienes que tomar una decisión definitiva. Una decisión que lo cambia todo.
No me refiero a una decisión pequeña, como qué comer o qué ruta tomar al trabajo. Me refiero a una decisión radical. ¿Vas a seguir siendo quien has sido o vas a convertirte en quien estás destinado a ser? Para mí, ese momento fue cuando estaba completamente quebrado, sin dirección, sin esperanzas. Me vi en el espejo y no reconocía a la persona que estaba frente a mí, no por cómo me veía, sino por cómo me sentía por dentro, vacío, confundido, cansado de pretender que todo estaba bien. Fue ahí, en mi peor versión, donde tomé la mejor decisión de mi vida: romper con la mediocridad. Y quiero que entiendas esto con toda claridad. La mediocridad no es falta de talento. La mediocridad es falta de decisión. No es que no puedas. Es que no te has comprometido al 100%. Es que aún te estás contando historias que justifican tu estancamiento. Es que prefieres la comodidad de lo conocido al reto de lo posible. Pero yo te aseguro, nada grande ocurre en la zona de confort. Nada memorable nace del miedo a fracasar. Nada transformador viene de hacer lo mismo que todos hacen. Por eso tuve que decidir. Tuve que quemar los puentes mentales que me ataban al pasado. Tuve que renunciar a las excusas que había repetido durante años. Tuve que mirar de frente mis limitaciones y decirles: gracias por llevarme hasta aquí, pero no me acompañarán donde voy. Y a partir de ese día, comencé a actuar como un creador. Como alguien que elige su destino, que dirige su mente, que moldea su entorno. Ya no pedía permiso. Ya no esperaba condiciones perfectas. Ya no buscaba validación externa. Porque entendí esto: nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a hacer el trabajo por ti. Nadie va a creer más en ti que tú mismo. Y eso, lejos de asustarme, me dio libertad. Me dio poder. Me hizo responsable. Desde entonces, tomé decisiones más grandes. Decisiones incómodas. Decisiones que a veces me quitaban el sueño, pero que me acercaban a mi visión. Porque así se construye una vida extraordinaria. Un paso valiente a la vez. No importa si no estás listo. Nadie lo está. No importa si tienes miedo. El coraje no es la ausencia de miedo. Es moverte a pesar del miedo. Y quiero dejarte algo grabado hoy. Si tú no eliges con fuerza lo que quieres, terminarás viviendo lo que otros eligieron por ti. ¿Quieres una vida épica? Entonces deja de elegir como alguien que solo quiere sobrevivir. Elige como alguien que vino a transformar. Elige como alguien que se respeta. Elige como alguien que sabe que tiene una misión, una voz, un propósito. No necesitas saber todo el camino. Solo necesitas dar el siguiente paso, con decisión. Y cuando lo hagas, tu mente te seguirá. Tu entorno comenzará a moverse. Y lo que antes parecía imposible, se convertirá en tu nueva normalidad. Así que hoy te invito a hacer lo mismo que hice yo. Rompe con la mediocridad. Deja de esperar. Y comienza a crear. Cuando miro hacia atrás, a todo lo que he vivido, hay algo que se repite como patrón en cada uno de mis avances más importantes. Tenía fe, incluso cuando no tenía pruebas. Y quiero explicarte lo que significa eso. No hablo de fe como algo místico, religioso o simplemente esperanzador. Hablo de certeza interna. La firme convicción de que lo que estás haciendo tiene sentido, tiene dirección y tiene poder, aunque todavía no veas los frutos. Esa fe fue lo que me sostuvo cuando no tenía ingresos, cuando las puertas se cerraban, cuando mis ideas eran rechazadas, cuando nadie me conocía. La fe me mantenía caminando cuando la lógica me decía que me detuviera. Y aquí está la verdad. Las personas que logran cosas grandes no son las que lo tienen todo claro desde el principio. Son las que siguen caminando cuando todo parece confuso, porque saben algo que los demás no han entendido todavía. El movimiento genera claridad. La acción abre caminos, y la fe dirige el paso. Por eso, cuando trabajo con líderes, emprendedores, estudiantes, madres, empresarios, vendedores, artistas, con cualquier persona que desee crecer, siempre les digo lo mismo: cree, cree primero, cree firme, cree incluso cuando no entiendas cómo.
Porque cuando tú crees de verdad, actúas. Y cuando actúas, aprendes. Y cuando aprendes, ajustas. Y cuando ajustas, mejoras. Y cuando mejoras, ganas. La mayoría de la gente quiere garantías. Quieren saber si va a funcionar antes de comenzar. Quieren seguridad antes de arriesgar. Quieren resultados antes de sembrar. Y eso es imposible. Porque así no funciona la creación. Primero se cree, luego se actúa, después se confirma. Yo sembré ideas en libros que nadie pensaba que leerían. Di conferencias para 5 personas cuando soñaba con miles. Llamé a puertas sabiendo que me iban a decir que no, pero las llamé igual. Y con cada paso, mi fe se volvía más fuerte. No porque todo saliera perfecto, sino porque cada intento me recordaba que yo tenía el control. Yo era el creador. No la circunstancia, no el pasado, no la opinión ajena. Y tú también lo eres. Tú tienes dentro de ti una fuerza mucho más grande de lo que imaginas. Una fuerza que se activa cuando eliges creer. Y cuando esa fe se combina con acción inteligente, estratégica, disciplinada, te vuelves imparable. Mira a tu alrededor. Cada gran inventor, líder, pionero o visionario comenzó con fe. Fe en una idea. Fe en una posibilidad. Fe en sí mismo. Y esa fe fue lo único que lo sostuvo cuando el mundo les dijo: eso es imposible. No estás listo. Nadie lo ha hecho antes. Y lo hicieron igual. Y cambiaron el mundo. Tú y yo no somos diferentes. Ambos somos humanos. Ambos comenzamos desde cero. Ambos tenemos 24 horas. La diferencia no está en los recursos. Está en la fe. Por eso te pregunto hoy: ¿en qué has dejado de creer? ¿En qué te gustaría volver a confiar? ¿Qué versión de ti está esperando que le des permiso para despertar? Porque te prometo esto: el momento en que creas de verdad, de forma inquebrantable, ese será el día en que todo comenzará a cambiar. Si pudiera darte una sola palabra que resume todo lo que me ha llevado a donde estoy hoy, no sería talento, ni conexiones, ni siquiera inteligencia. Sería compromiso. No un compromiso parcial. No un voy a intentarlo a ver qué pasa. No un si me va bien, sigo. Un compromiso total, incondicional, radical. Porque la verdad es esta: el universo no responde a los tibios. El éxito no premia a los indecisos. La vida no abre paso a los que caminan con miedo. Lo abre para los que dicen: esto es lo que voy a lograr. Voy a hacerlo funcionar. Voy a sostenerme, incluso cuando no tenga ganas. Ese fue mi compromiso, y fue puesto a prueba muchas veces: días en los que no vendía nada, semanas en las que todo parecía ir hacia atrás, momentos en los que me sentía solo, cansado, incomprendido. Pero nunca me bajé del barco. No porque fuera fácil, sino porque entendía que la recompensa no es para el más rápido, sino para el que no se rinde. Y aquí quiero contarte algo que muy pocos saben. El verdadero éxito es aburrido. Sí, lo leíste bien. Aburrido. Se construye con repetición, con procesos, con consistencia, con días que se parecen, con hábitos que no llaman la atención, pero que lo transforman todo. La gente busca adrenalina. Yo busco estructura. La gente busca motivación. Yo busco disciplina. La gente busca inspiración. Yo busco sistemas. Porque aprendí que las emociones son buenas para comenzar, pero los sistemas son los que te llevan a la meta. Y para que un sistema funcione, necesitas compromiso, no motivación temporal, no inspiración de fin de semana. Compromiso diario, compromiso silencioso, compromiso inquebrantable. Yo me comprometí a estudiar cada día, a levantarme antes que los demás, a planear, a escribir, a pensar, a hablar con personas mejores que yo, a aceptar mis errores, a corregirme con humildad. Y eso, multiplicado por años, cambió mi vida. No fue un gran evento. No fue una revelación mágica. Fue el resultado de una acumulación de días bien vividos. Y tú también puedes hacerlo. No necesitas hacer todo a la vez. Solo comprométete hoy. Y luego mañana. Y luego otro día más. Porque los días comprometidos, cuando se suman, crean vidas extraordinarias. Y aquí está el regalo secreto del compromiso.
Tu autoestima se eleva, tu claridad se fortalece, tu carácter se afila y tu visión se vuelve inevitable. Porque ya no estás probando, estás construyendo. Ya no estás deseando, estás forjando. Ya no estás esperando, estás avanzando. Así que hoy quiero invitarte a hacer un nuevo pacto contigo mismo. No uno que dependa de cómo te sientas, sino uno que dependa de quién estás decidido a ser. Repite conmigo. Estoy comprometido con mi crecimiento. Estoy comprometido con mi visión. Estoy comprometido con la persona en la que me voy a convertir. Y si lo repites, lo sostienes y lo honras. Todo lo demás vendrá por añadidura. Con el paso de los años, y después de recorrer más de 80 países, hablar con millones de personas y escribir decenas de libros, comprendí algo que lo cambió todo para mí. El éxito no es el final. El éxito es el principio del legado. Y déjame decirte por qué esto es tan importante. Puedes tener todo: dinero, influencia, reconocimiento. Pero si no usas lo que tienes para dejar una huella positiva en los demás, tu éxito será superficial, vacío, temporal, una victoria sin eco. Pero cuando tu vida se convierte en una fuente de transformación para otros, todo cambia. Tu éxito deja de ser tuyo y empieza a multiplicarse en las vidas que tocas. Hoy quiero hablarte de legado, no del que se escribe en lápidas, sino del que se graba en almas. Ese legado se construye con cada decisión que tomas, con la forma en que miras a los demás, con las palabras que eliges usar, con la paciencia que muestras, con la esperanza que siembras, con la firmeza con la que vives. El verdadero legado no necesita cámaras, ni escenarios, ni premios. Solo necesita conciencia. La conciencia de saber que tu vida tiene un propósito que va más allá de ti. Y aquí está lo más poderoso. Tú no necesitas ser famoso para ser influyente. Solo necesitas ser intencional. Tú influyes cuando escuchas con el corazón, cuando guías con el ejemplo, cuando decides no rendirte, y eso inspira a alguien más a seguir adelante. ¿Sabes qué me emociona más hoy que nunca? Ver a personas transformadas por mis libros, por mis cursos, por mis palabras. Personas que jamás conocí en persona, pero que cambiaron su vida porque un día decidí no rendirme. Ese es mi legado. No lo que logré, sino lo que provoqué en otros. Y tú también tienes esa posibilidad. Aun si sientes que nadie te ve, aun si crees que tu historia es simple, aun si dudas de tu valor, tu vida importa, tu voz cuenta, tu historia inspira. Solo tienes que comenzar a vivir desde ese lugar. Cada día que eliges la excelencia, estás dejando un legado. Cada vez que eliges ser mejor padre, madre, amigo, mentor, ser humano, estás dejando un legado. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie lo sepa, estás dejando un legado. Y si decides vivir así, algo hermoso ocurre. Tu vida se llena de sentido, tu mente se llena de paz, y tu corazón se llena de gratitud. Porque ya no estás persiguiendo metas, estás encarnando una misión. Y esa misión, ese impacto, ese legado, no depende de que el mundo cambie. Depende de que tú decidas creer. Y al creerlo, comenzarlo. Y al comenzarlo, crearlo. Quiero que sepas algo muy simple, pero profundamente poderoso. Estás más cerca de lo que crees. Tal vez hoy te sientes cansado. Tal vez estás luchando en silencio. Tal vez sientes que tus esfuerzos no están dando frutos. Pero déjame recordarte esto. Toda gran transformación ocurre justo después del momento en que la mayoría se rinde. Estás más cerca del cambio, más cerca del avance, más cerca de la respuesta, más cerca del salto. Solo necesitas seguir un poco más, un paso más, una decisión más, porque lo que crees, lo creas. Esa fue mi historia. No fue una línea recta. Tuvo caídas, decepciones, rupturas, desilusiones. Pero también tuvo fe, compromiso, visión, disciplina y amor. Amor por crecer, amor por servir, amor por dejar este mundo mejor de lo que lo encontré. Y hoy, después de todo, puedo decirte esto con total certeza.
Tú tienes el poder de transformar tu vida. No porque lo diga yo, no porque esté de moda, sino porque está escrito dentro de ti, en tu mente, en tu alma, en tu historia. Si me estás escuchando en este momento, no es casualidad. Es porque una parte de ti ya está lista. Lista para creer. Lista para actuar. Lista para crear. Y quiero que hagas esto conmigo, una última vez. Cierra los ojos. Respira profundamente. Y repite en silencio o en voz alta, con total convicción. Creo en mí. Creo en mi visión. Creo en lo que estoy construyendo. Creo que soy más fuerte de lo que parece, más capaz de lo que otros creen, más valiente de lo que yo mismo he aceptado. Y hoy elijo comenzar de nuevo, con fuerza, con intención, con propósito, con fe. Porque si lo creo, lo voy a crear. Este es tu momento, este es tu año. Este es el día en que dejas de repetir tu pasado y comienzas a diseñar tu futuro. Camina firme. Habla con claridad, actúa con decisión, y recuerda siempre esto. Todo lo que has vivido te preparó para este instante, y todo lo que sueñas está esperando al otro lado de tu compromiso. Cree, actúa, sostén y crea, porque si no crees, no lo verás. Pero si crees, lo crearás. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por creer conmigo. Ahora, el resto de la historia la escribes tú. Y si este mensaje resonó contigo, si algo de lo que escuchaste hoy tocó tu mente o tu corazón, entonces no te lo guardes solo para ti. Compártelo. Porque así como tú necesitabas escuchar esto, alguien más también lo necesita. Suscríbete ahora mismo a este canal si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para recibir contenido que transforma, que eleva, que impulsa. Y deja un comentario con la frase «Si lo creo, lo creo». Así sabré que estás comprometido, que estás presente y que estás listo para crear tu mejor versión. Recuerda, cada vez que compartes un mensaje de valor, no solo ayudas al canal, ayudas a construir un mundo con más conciencia, más fe y más acción. Gracias por estar aquí. Gracias por creer. Gracias por comenzar.